Bueno, vamos a continuar, hermanos, conociendo nuestro ser. Estamos en esa parte que todavía no hemos terminado, pero ya estamos terminando. Vamos a leer primero a los Tesalonicenses 5:23, primer libro a los Tesalonicenses 5, versículo 23. Puedes allí ubicarlo. Gloria a Dios. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién es el que nos santifica? Dios. Dice que y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Mira, mis amadas hermanas y hermanos, que dice la palabra ahí en Tesalonicenses que es Dios mismo el que nos santifica. ¿Y qué parte es que el Señor santifica? Dice que todo nuestro ser. Y nuestro ser está compuesto por el espíritu, el alma y el cuerpo, ¿cierto? Y todas estas tres dimensiones de las cuales usted y yo estamos compuestos, el Señor quiere santificarlo. ¿Cuántos anhelan la santidad? Como 5 o 10. Todos debemos de anhelar la santidad, porque el Señor nos llamó a eso, no a seguir igual, porque entonces, pues, para eso nos hubiéramos quedado allá afuera, donde estábamos, ¿cierto? No, el Señor, hermanos, ha hecho de usted y de mí un pueblo especial. Tú y yo somos un pueblo especial. ¿Cuántos lo creen? Claro, dice que somos, hermano, ese pueblo especial para Él. Y ese pueblo, como es tan especial, ¿por qué somos especiales? Porque primeramente hemos sido, hermanos, redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién fue que pagó el precio por usted y por mí? Nuestro Señor Jesús. Amén. Él nos ha limpiado y nos ha justificado delante de nuestro Padre Celestial. Fuimos escogidos por Él, pero no para que sigamos igual de amargados, quejándonos por todo, aún quejándonosle al Señor, trayéndole reclamos a Él. ¿Sabe quién le hace reclamos al Señor? Aquel que tiene un alma afectada, que no ha entendido la obra maravillosa, poderosa, completa que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por usted y por mí. Oiga, lo creyó uno solo. ¿Usted sí cree en la obra que Jesús ha hecho por usted? ¿Y esa obra quedó a medias? No, fue completa, totalmente completa. Por eso, mis amadas hermanas, les aconsejo a mis hermanos, todos. Vean, si me pegó las hermanas, porque como he visto, como en el programa yo me dirijo a las hermanas en especial, a esas mujeres transformadas por el Señor. Pero es a todos, a toda la iglesia, a todos los hijos de Dios. El Señor nos escogió, nos sacó de ese, hermano, mundo de tinieblas. ¿Cómo estábamos allá en el mundo? En tinieblas, ciegos, ¿cierto? Y aún peor, dice la palabra que en Romanos, que estábamos muertos en nuestros delitos, pecados, también lo dice allí en Efesios. Estábamos muertos. ¿Por qué muertos? A muchos dirán, no, yo soy vivo, mire, vea, todavía respiro. No, está hablando espiritualmente. Nuestro espíritu estaba dormido, muerto. Y el Señor, hermanos, vino a despertar nuestro espíritu, vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿A qué vino nuestro Señor Jesús? A darnos vida en abundancia, y no cualquier vida. Yo siempre que hablo con las personas o entre los hermanos, yo digo, yo no cambio esta vida,
por la que llevaba antes. Guárdeme el Señor, no la cambio, porque lo mejor que el ser humano, hermano, le puede pasar es conocer esta vida hermosa que es nuestro Señor Jesús nos da, pero para disfrutar de ella plenamente, hermanos, tenemos que sanar nuestra alma, que nuestra alma sea libre, sanar nuestro corazón, ya renunciar a los reclamos, hacer ese proceso de sanidad interior. Hermano, no hay otra forma de poder ser libres totalmente, sino a través de pasar por ese proceso de sanidad interior. Yo sé por qué a muchos les cuesta reconocerlo. Bueno, yo sí lo sé, porque están allí atados. Pero tenemos que zafarnos. ¿A qué vino el Señor? ¿A que sigamos allí atados? No. Él vino a desatarnos, amén, de todas esas ataduras, de todas esas ligaduras de impiedad, de todo engaño del diablo, hermano, a libertarnos del temor. Porque el temor, mis amados hermanos, es un impedimento para que usted y yo disfrutemos de esa vida abundante, de esa vida plena en Cristo Jesús. Temor, hermanos, es uno de los enemigos también para que usted y yo disfrutemos de todas esas bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Entonces hay que anhelarlo, hay que anhelar ser totalmente libres. No lo hagamos como que, pues yo voy a ir porque es que o voy a hacer el proceso, pero porque es que me lo pusieron allí, como que me lo impusieron, como que es un requisito. No, hermano, es por su bien. Amén, el bien tuyo y de toda tu descendencia. ¿Usted quiere dejarle un buen legado a sus hijos, a sus nietos, bisnietos, a toda su generación? Pues hermano, empecemos por nosotros, porque lo que tenemos, damos. Si tenemos amargura todavía, pues de eso la vamos a transmitir a diario a nuestros hijos, al esposo, a la esposa, a los nietos, a todos los que nos rodean. Porque no podemos dar de lo que no tenemos. Necesitamos, hermanos, estar totalmente sanos y libres para el Señor. Es imposible vivir en santidad, alcanzar la santidad que el Señor nos pide en su palabra. Es imposible vivirla o alcanzarla sin un proceso de sanidad interior. Es necesario, es indispensable nosotros. Mejor dicho, yo le decía a una hermana que pues uno le da mucho dolor ver el estado en que están, porque ya en el cuerpo, oiga bien, con el tiempo en el cuerpo se comienza a manifestar esa amargura. Eso se sale. Ya comienza a afectar el cuerpo con las enfermedades. Enfermedades que muchas veces se va el hermano o la hermana donde un médico y dice, no sabemos qué es lo que a usted le pasa. No sabemos por qué esos síntomas, no sabemos por qué ese dolor, eso que usted siente, no sabemos. ¿Y sabe que sí? ¿Quién lo sabe? Jesucristo el Señor. Aquel que te quieres sanar, libertar, Él sí lo sabe. Mire todo lo delicado que es. Yo les digo a hermanas que en ese estado que llegan a uno, a la consejería, ya mejor dicho en las últimas, yo les digo, es que esto es de vida o muerte. El cristiano, mis amados hermanos, no le ha puesto seriedad. Muchos empiezan y no terminan. Lo digo porque conmigo ha pasado mucho. Desde que llegamos aquí, muchos han empezado. De un momento a otro se desconectan, no le vuelven a dar a uno reporte de nada. Ya es como que se tomaron el doble, allí se sintieron mejor y entonces ya. Creyeron que ya está todo bien. Ya con el tiempo vuelve y se les manifiesta eso, o ya se le manifiesta en lo físico, entonces ahí sí se alarma. ¿Cuántos ya en la última, ya en la UCI? Ay,
Ahí sí reconocen, no, que vengan a visitarme, que por favor vengan. Hermano, no esperemos eso. No esperemos eso. Hagámoslo ya. Los mismos, hablando allí médicamente, según la ciencia, los mismos médicos dicen, no espere al último. Vea, si usted hubiera venido antes, se le hubiera hecho un tratamiento y se hubiera sanado. Pero ya ahora no hay nada que hacer. Y así es en lo espiritual. Dejan todo para la última, le llegó la muerte, ya no hay nada que hacer. ¿Cuántos nos han dolorosamente, hermanos, se han muerto amargados? Entonces, pidámosle al Señor, si usted no lo ha entendido, pues pídale al que te da todo, al que te da el entendimiento, pidámosle al Señor que nos dé entendimiento. Señor, a mí me parece que eso no es necesario, que eso que la pastora, el pastor están allí como exagerando, Señor, pero aquí estoy, Señor, abre mi entendimiento, alúmbralo, hazme entender lo que yo no he podido entender. Pero no nos volvamos necios, tercos, no. Pidámosle al Señor. Usted no ha podido entender algo, pídale al Señor que te ayude a entender. El Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y nos ayuda a entender. El Señor nos da la capacidad de poder reconocer. Porque el primer paso es ese, ¿no? Entender y reconocer que tenemos un problema y un problema grave, que se llama amargura. Vamos a continuar, mis amados hermanos. Todavía estamos allí con la parte del alma, ¿no? Estamos allí, dijimos que el alma pues también está compuesta por pensamientos, emociones, o las funciones más bien del alma son pensamientos, emociones y voluntad. Estas son las partes que allí componen nuestra alma. ¿Cuáles son esas necesidades del alma? Bueno, ya hemos estado viendo que debemos de renovar nuestra mente. Lo leímos allí en Romanos 12:2. Volvámoslo a recordar. Romanos 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oiga, aún para nosotros entender y aceptar la voluntad de Dios es, hermano, necesario que nuestra mente sea renovada, nuestra alma sea libre para poder, hermanos, porque lo que debemos de hacer tú y yo es, hermanos, hacer la voluntad de Dios. ¿El alma qué nos lleva a hacer la voluntad de Dios? No. El alma nos lleva a todo lo contrario, ¿cierto? A hacer todo lo que al Señor le desagrada, como es poner en práctica las obras de la carne. A eso nos lleva el alma. El alma, mire que la misma palabra en Gálatas dice que hay una pelea entre el alma, digámoslo así, ¿no? Frases que ustedes entiendan, como una pelea allí entre el espíritu y el alma. El espíritu está como dispuesto, pero el alma se opone, si lo dice la palabra del Señor. Leámoslo allí en Gálatas. Versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el espíritu. ¿Qué quiere decir la palabra andar? Andar todo alrededor, dice, andar en general, específicamente como prueba de capacidad. Figurativamente vivir, moverse uno mismo, seguir. Esto quiere decir la palabra andar, dice caminar, camino, conducir, preceder, dice andar en todo alrededor, o sea, hermano, dice andar en el espíritu, en todo. Usted y yo tenemos que andar en el espíritu. Y dice, y no satisfagáis. ¿Qué quiere decir esa palabra allí, satisfagáis? En el 50-56 dice,
ejecutar, dice completar, ejecutar, concluir, descargar una deuda, pagar, satisfacer, terminar, consumar, cumplimiento, cumplir. Entonces dice, digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos quiere decir específicamente por lo prohibido. Allí en el 19:37 del griego. Quiere decir codicia, codiciar, desear, deseo, pasión. Dice que específicamente por lo prohibido. Entonces mire el alma dónde lleva. A codiciar, a desear lo prohibido. Por eso, hermanos, aquí la palabra del Señor, el Señor en su palabra muy rotundo dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿A dónde están esos deseos de la carne? En el alma. Allí después comienza a hablarnos cuáles más adelante, que ya lo hemos visto, inclusive los viernes está nuestro pastor allí tomando una por una de esas obras de la carne, hermanos, buscando el significado, todo lo que quiere decir. Ahí lo estamos viendo los viernes. Entonces dice el 17, porque el deseo de la carne, ¿por qué debemos de andar en el espíritu y no en la carne? Aquí lo explica. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Por eso les decía, hay como una pelea allí, ¿cierto? Dice que ellos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Cuántas veces usted y yo, hermanos, nos hemos despertado a medianoche, a la madrugada, con ese deseo de orar, ¿cierto? Es el mismo espíritu que nos despierta y nos inquieta a orar, y uno despierta, pero entonces, si está lloviendo, dice, ay, tan rico, está lloviendo, entonces se arropan y nos hemos arropado y nos volteamos para el rincón. ¿Por qué? Porque es que allí el espíritu está dispuesto, pero el alma que te dice, no, más tarde ora, mire cómo está lloviendo de rico, mire ese frío que está haciendo. Entonces, muchas veces ha ganado el alma. Le hemos hecho caso al alma y entonces preferimos seguir otro ratico allí. Y el otro ratico es que nos profundizamos y ya cuando volvemos a despertar ya amaneció. Claro, y así con muchas cosas, con el ayuno también sucede. Muchas veces hemos deseado hacer el bien a alguien, como ayudar a alguien, pero entonces el alma allí viene y te trae argumentos a la mente y te dice, no, usted para qué se va a poner a darle plata a esa persona, mire que después lo va a poner a formar, a armar un cacho bien grande con lo que usted le dé. No. ¿Quién te está hablando? ¿El espíritu? No, eso es el alma, ¿cierto? Eso es el alma. Porque el Señor dice al que te pida, dale. Usted no le ponga a argumentar allí qué va a hacer con eso. O usted qué le va a dar a esa persona si después quién sabe en qué se lo va a gastar. De pronto es mentira lo que está allí diciendo. A mí me pasaba mucho en esa parte, hermanos. Y yo decía, ay, no, ¿verdad? ¿Cierto? Ahora hay tanta gente mentirosa. No, ahora la gente dice que se inventa un poco de cuentos, hasta mata a la mamá y todo para que les den plata. Sí, allá en los llanos, a esos hermanos había cogido un taxista, ya de edad. Y había ya hermanos como 3 veces, le había hecho a la misma, bueno, primero fue mi esposo y lo encontró, después yo, una hermana. Le hizo la misma, que es que, mejor dicho, mató a la hija como 3 veces. Hasta que, entonces, ya la tercera vez que fui yo la que cayó allí, entonces, ya entonces, como ese día, pues coincidió que yo no llevaba la plata para pagar la carrera, entonces le dije a mi esposo, me tocaba bajar, me dice, ay, espérame aquí, yo ya, entonces le comenté todo el rollo que él me había hecho a mí, no, ese mismo, es tal y tal persona, y yo sí, no, ya a mí me echó ese cuento, y a una hermana también cayó allí, y entonces mi esposo dijo, no, espere, irá yo y le pago. Entonces él se fue a pagarle, pero también a hablarle. Y claro,
el hombre le dio pena, porque es que ya de cuenta que lo había echado a varios. Entonces, imagínense, mi esposo dice, no, pues ya la hija debe estar podrida, porque cuánto hace que dijo que estaba pidiendo y que no había podido enterrarla. Entonces, pero uno, así todo, uno no se le puede dañar el corazón. Es que para dañarse el corazón es fácil. Y más como nosotras las mujeres que tenemos un corazón como más sensible, ¿cierto? No podemos dejarnos dañar el corazón. No podemos dejarnos afectar por nada ni por nadie, amén. De eso se trata la libertad en el Señor Jesús, que el Señor nos da. No que porque me la hizo, me mintió, me engañó, entonces ya muchas se echan a morir. Hermanos, no. La vida en el Señor sigue, con el Señor es hermosa. El hombre, es ser humano, con errores, defectos. No nos dejemos dañar el corazón. Entonces, cuando uno, hermanos, hace ese proceso allí de sanidad, ¿sabe qué sucede? Llega el día que el Señor nos da la capacidad, esa libertad para decir, nada de lo que me hagan o me digan me va a afectar. Pero eso solo lo da el Señor. Para uno tomar una decisión de esas, radical y violenta. Que ese no me quiso saludar, debe ser que no me vio, Señor, de pronto, por ahí, como si sucede, no sé si a mí me ha pasado solo. Hay veces que uno va echándole, llega y va echándole como cabeza a algo y dándole vuelta a algo, que uno cuando cae en cuenta dice, uy, Dios mío, yo pasé por al lado de varios y no saludé. Entonces, eso nos lleva a mirar las cosas por el lado bueno. Porque ¿sabe qué hace cuando el alma está afectada? Todo lo busca por el lado malo. Que esa pastora es que volvió como muy creída, ¿vea? O pasó por el lado mío y no me saludó. No, tomemos las cosas por el lado bueno. Que te hablaron machacado, que te gritaron, usted no pierda la calma. Estamos gobernados por el Espíritu, amén. Con amor y paciencia responda y si tiene que quedarse callada, quédese callada. Pero si no que quede dándole vueltas al asunto. Señor, yo creo que tal vez no algo le pasó al hermanito, a la hermanita o al esposo, el que sea. ¿Sabe ahora qué pasa con mi esposo y yo? Que yo he notado últimamente que esa libertad ha crecido. Que lo que antes él me decía, o la cara que me hacía, hay veces, eso a mí me desbarataba. Mejor dicho, hay veces terminaba uno que enojado, ¿cierto? No, ya no. Ya ahora, hermano, antes nos reímos, pero y lo tomamos así como en charla, nos da esta risa. Pero eso, hermano, es cuando el alma va siendo libre, más libre. Bueno, continuemos aquí, mis amados hermanos, en esta parte. Otra cosa que es un impedimento en esta parte del alma, hermanos, es las emociones, ¿no? Creo que ya las tocamos también. Hermanos, lo emocional también afecta no solamente a nosotros, sino nuestra relación con los demás. Hay emociones buenas, pero hay emociones malas. ¿Por cuál empezamos? Bueno, empecemos por las buenas, ¿cierto? Siempre lo bueno. Claro, las emociones buenas, bueno, cuando la persona está alegre, como debe estar los cristianos, ¿no? ¿Cómo debemos de estar nosotros? Alegre. Mire que allí Proverbios dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Pero allí cuando es lo contrario, ¿qué pasa, hermano? Se nota, ¿cierto? Usted se ha visto, usted mira a una persona, uno cuando ya entiende esa parte, uno mira a la persona y uno dice, uno le da pesar, de verdad. Ahí vamos en el carro, de pronto miro a alguien así que va a atravesar la calle y le miro la carita y digo, qué pesar de esa mujer, se le ve la amargura. Entonces comienzo como a pensar, quién sabe cuántas cosas le ha tocado vivir, porque es que la amargura no viene sola, ¿cierto? ¿Qué es lo que causa toda esa afectación en nuestra alma? El pasado, todo lo que nos tocó vivir
en el pasado, el sufrimiento, rechazo, que todos hemos sufrido rechazos, por eso nadie puede decir, no, yo estoy bien. Oiga, a mí me han dicho eso. No, pastora, yo no necesito sanidad interior. No, yo no soy amargada. No, yo estoy bien. Y yo le digo, bueno, por no dejar, escuche estos audios. Los escuchan y siguen diciendo, estoy bien. No, yo estoy bien, yo no vi que nada, no. Es que le queda a uno ahí decir, sí, ¿usted cree que está bien? Bueno, gracias a Dios. ¿Qué más hace uno? Orar allá en la comunión con el Señor y pedirle, Señor, muéstrale, saca a la luz esa amargura, eso que está allí escondido, Señor. ¿Para qué? Para que ellos puedan entender. Pero no, se quedan ahí en su punto. Yo no necesito pasar por ahí. Yo no necesito sanidad interior. Yo estoy bien, dice. Entonces, mire, hermanos, que esa parte de las emociones hay que prestarle atención. Usted no ha visto personas o hermanos, hablemos de nosotros, que se le activan las emociones fácilmente. Usted habla la vía alegre, eso se carcajea, usted le dice una cosita y qué risa, y al rato usted va y le dice otra cosa y ya hasta se enojó, y ve, y esa no es la que está ahora tan alegre, de un momento a otro cambia, hermanos, de lo muy alegre a lo contrario. Entonces, no podemos vivir por emociones, dale lugar a las emociones. Muchos por esas emociones allí que le dan como mucha libertad a las emociones, han cometido muchos errores. Por emociones se toman malas decisiones. No solo a mí me ha pasado, ¿no? Hay veces uno está muy contento y entonces a todo le dice que sí. Y después pones que a pensar, ¿y yo por qué acepté eso? Y comienza allí a caer en cuenta, no, pero es que yo no debía haber dicho que sí. Pero porque la cogieron en un momento que estabas muy alegre. O lo contrario, también las emociones negativas, ¿cuál es? La tristeza. Darle lugar a la tristeza, hermano, es peligroso. Mire que, bueno, eso lo viví yo, ¿no? Lo digo por experiencia. Yo recuerdo que yo, jovencita, todavía no me había casado, yo me sentaba afuera, habían unas piedras y ahí me sentaba. Y ya cuando iba como terminando la tarde. Y yo comenzaba, de pronto, por algo en pronto me había pasado no muy bueno, y le daba lugar a la tristeza. Y comenzaba a pensar cosas, hermanos, y como que iba aumentando ese estado de tristeza. ¿Y sabe qué pasa después si uno la deja? Termina deprimida la persona. Ahí es donde viene la depresión. Porque comienza el enemigo a usar esa emoción, que es la tristeza, para enviar dardos. Sí, acordate de tal cosa. Acuerde que a usted le hicieron esto, aquello, y que pasó esto. Y termina, yo recuerdo que yo terminaba llorando. Y cuando reacciona dice, ¿yo por qué estoy llorando? Aquí no hay nadie, ¿yo por qué estoy llorando, Señor? Bueno, en ese tiempo no decía Dios mío, porque no tenía todavía al Señor. Entonces mire qué peligroso. Muchos han caído en depresión aún cuando le da lugar a esa tristeza que forma parte de las emociones. Entonces, prestémosle atención también a esa parte, mis amadas hermanas y hermanos, de las emociones. No podemos darle libertad ni a la mente, que va como unido, ¿no? La mente, allí los pensamientos, esos pensamientos negativos de frustración, de derrota, llevan a la persona a sentirse muy triste o a la depresión. Entonces no podemos, hermanos, darle libertad a la mente. Por eso el Señor nos enseña a través de su palabra qué debemos de hacer con esos pensamientos que a veces le llegan, y a muchos le ha llegado un pensamiento de muerte. Pues, hermanos, llevar cautivo ese pensamiento a la obediencia al Señor Jesucristo. Amén. Llevarlo cautivo.
Y ya ahí usted comience a cantar o lea la palabra, comience a hablar con el Señor para que eso, hermano, se vaya. También las emociones necesitan ser sanas. En cuanto a este proceso, allí en ese proceso de sanidad, las emociones también van a ser sanas. La mente va a ser libre. Cuando hay un espíritu de muerte en la persona, hermano, ahí es donde le vienen pensamientos de suicidio, qué rico uno morirse. Yo recuerdo que a mí me llegaban esos pensamientos. Yo veía un pajarito, me gustaban mucho los animales, no para tenerlos, pero sí me gustaba mucho verlos. Y yo decía, ay, tan bueno uno ser pájaro, porque esos pájaros son libres, pensaba yo, ¿no? En mi ignorancia, los pájaros son libres, van de un lado para otro. Y bueno, yo me imaginaba así cosas. Otras veces, cuando de pronto ya esto sí era ya casada, que se acrecentó más eso, entonces venían los problemas con mi esposo y yo decía, ay Señor, qué bueno que se abriera aquí la tierra y me tragara, para yo descansar de tanto, porque algo que me parecía, pues yo nunca viví en un hogar de pleito, de pelea. De hecho, mi mamá nos veía entre hermanos peleando y nos iba mal, porque nos cogía a todos allí, hermanos, y nos daba correa. Ella no nos dejaba pelear. Ella decía, entre hermanos no pueden pelear. Entonces llegaron y casarse y un pleito por problema, por aquí un problema, por allá, que por A, por B, por cosas tan, que yo me ponía a mirar y yo decía, pero eso tan insignificante, Señor, ser causa de una pelea. Y eso con el tiempo, yo comenzaba hasta a desear morirme para descansar como de eso. Eso para mí era como terrible. Y yo, también me llegó a llegar al pensamiento, ay, qué rico Señor, cuando ya mi esposo se vaya, yo coger mis cositas e irme lejos y que nadie se dé cuenta, vuelva a darse cuenta de mí. Mire el alma como estaba de afectada, ¿cierto? Porque eso siente y piensa, es una persona que tiene el alma grave, bien afectada por el rechazo, por la amargura. Entonces, cuando la persona viene de un hogar donde, hermanos, o mejor dicho, a mí, va a hablar de mí otra vez, el por qué a mí me afectaban estas cosas, porque yo fui rechazada por mi papá, abandonada por él. Y entonces, claro, cuando la figura más importante, hablando terrenalmente, en esta tierra, en la familia, es el padre. Y al haber la ausencia del padre, pues hay un vacío, pero tremendo, allí en nosotros, en el ser humano. Uno siente un vacío, pero uno decía, bueno, pero eso, ¿por qué? Yo siempre, niña, yo decía y me metían aquí mis hermanos, mi mamá, usted no le hace falta a un papá, ¿para qué ese señor? No sé qué, bueno, que la abandonó, bueno, tantas cosas, siempre escuchaba cosas malas. Entonces, sí, y uno lo creía, pero llega un momento, ya como que va llegando uno allí a ser adulto o ya adulto, entonces comienza uno a sentir ese vacío, y uno, sin el Señor, uno no entendía el por qué. Entonces, es por eso, una de las cosas que afectan mucho es la ausencia del Padre en nuestras vidas. Entonces, o de la madre, hay otros que de pronto ha habido ausencia de los dos, pero principalmente del Padre. Porque para el Señor, mire, el Señor toda la responsabilidad que, hablando de la familia, le ha dado al hombre. Le ha dado al hombre que sea el padre de familia, ¿cierto? El que gobierna allí su casa. Entonces, al haber esa ausencia, hermanos, la afectación en esos hijos es tremenda. Y yo digo, si los hombres, los varones, entendieran el daño tan grande que le hacen, hermanos, a esos hijos cuando los abandonan, hermano, eso es terrible. Eso es como entregarlo a un espíritu de muerte. Y uno saber, hermano, que hay tantos hombres que
Eso, no, eso así, te engendran un hijo aquí, otro allá, y lo abandonan y allá verá cómo sobrevive la mamá y el hijo. Ay, hermano, eso va sobre ti, varón, una responsabilidad bien grande que Dios te ha dado. ¿A quién le va a pedir cuentas el Señor? A ese varón. De todo lo que le haya pasado allí a ese hijo, el haber engendrado a ese hijo y después abandonarlo. Entonces, mire que esto es bien serio, lo espiritual es bien serio, mis amados hermanos. Entonces, hermanos, debemos de rendir también nuestra voluntad al Señor. Toda nuestra voluntad al Señor. ¿Sabe desde dónde empezó todo este problema que le estoy aquí hablando hoy? Hermanos, desde el principio, desde Génesis. Desde allí vino, hermanos, toda esta problemática, porque usted y yo tenemos, hermanos, sin el Señor, o el hombre sin el Señor, pues todavía está en él que esa naturaleza adámica, esa herencia que Adán allí nos dejó. Ya en el Señor, pues somos libres de esto. Pero eso, hermanos, lo heredamos. Eso viene allí desde el origen. Leamos Génesis 3. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Oiga, tremendo engaño, ¿no? Sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable. Mire todas las características que ella allí, mirando ese árbol, del cual el Señor le había dicho que no comiera, porque ese era el mandamiento que le había mandado, que el Señor le había dado. Dice que era agradable a los ojos y árbol codiciable. Oiga, ahí viene ¿qué? La codicia. Ella comenzó a codiciar ese fruto, a codiciar el fruto de ese árbol, hermanos, a pesar de que había recibido un mandamiento Adán y Eva de no, hermanos, de no tomar coger de esos frutos. Dice que ella vio comenzó a codiciar, dice, y el árbol codiciable, comenzó a codiciarlo, dice, para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. ¿Qué hizo allí con Eva? Tomó de su fruto y comió. O sea, se pasó por la faja el mandamiento del Señor. Desobedeció al Señor. ¿Cuántos mandamientos del Señor le había dado a ellos? Uno solo, y no fueron capaces de obedecerlo. Mire dónde viene la herencia. Dice, y comió, y no solo comió ella, mire lo que hizo. Y dio también a su marido, el cual comió como ella. No le bastó con haber comido ella, con haber desobedecido ella, sino que fue donde su marido y le llevó y dijo, vea, coma, mire, yo comí, no me pasó nada. ¿Qué es lo que ahora dicen muchos cristianos, que dicen ser cristianos? No, yo pequé y mire, aquí estoy. No me pasó nada, hasta me está yendo bien. Pero cuando el Señor te llame a cuentas, el Señor llamó a cuentas a Adán y a Eva, los llamó, ¿cierto? Claro. Entonces, así mismo, dice la palabra que a todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a tener que darle cuenta al Señor. Mire que un pecado lleva a otro. Ahí Eva comió, desobedeció al Señor, le creyó allá a la serpiente, que era el mismo Satanás, y no solo se conformó con eso, sino que fue y le llevó a su marido. Desde ahí viene, hermanos, esa herencia, desde Adán, desde el principio, esa herencia de codicia, que significa afán por poseer, es desear más de lo que se tiene.
La obsesión por querer más de lo que se ha logrado. Ese es el significado de la palabra codicia. Como quien dice, todo esto no es suficiente, quiero más. Como el que comienza a darle lugar a el que ama las riquezas. No se conforma con lo que tiene, sino que quiere más, busca llenarse más y más de riquezas, de dinero, ¿cierto? Asimismo esto viene ¿de dónde? De Adán y Eva. En Gálatas 5, 19 al 21, de allí pues nos habla de las obras de la carne. Y en cuanto a que dice que se manifiestan en el cristiano. Y en esta parte de la codicia está el adulterio, la fornicación, la inmundicia, lascivia, idolatría. No les digo los significados porque ya lo hemos estudiado los viernes. Hechicerías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Y entonces en Génesis 3, 11, pase allá al 11, versículo 11, Génesis 3, versículo 11 al 13. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Esto le pregunta el Señor allí a Adán. Y el hombre respondió. ¿Qué respondió Adán? ¿A quién le echó la culpa? La mujer. Señor, vea, esa mujer que usted me dio, esa mujer que me diste, por compañera me dio del árbol y yo comí. Ah, pobrecito, ¿cierto? ¿Reconoció Adán su pecado? No. La mujer que usted me dio, como echándole la culpa al Señor. ¿Sí vio, Señor? Si usted no hubiera creado a mujer, yo no hubiera desobedecido. Los pretextos, ¿no? del ser humano. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué dice el 13? Entonces el Señor llama allí a Eva. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente, Señor. La serpiente es la que tiene la culpa. La serpiente me engañó y comí. No, pues me tocó. Como que dice, me tocó, ¿qué más iba a hacer? Así dice muchos cristianos que caen en pecado. No, pues caí. No, sí, pues yo forniqué. Y siguen ahí como tan campantes y aún hasta sirviendo al Señor y están en fornicación y otros en adulterio. No, pues es que como mi mujer no me atiende, pues me tocó, Señor. Me tocó ponerle cuidado a la hermanita que también estaba en la carne y pues caímos. ¿Será que eso va a ser válido delante del Señor? ¿Es válido? No. No, hermanos. Y mire, todos tenían un pretexto. La serpiente porque no hablaba, si no, quién sabe a quién le hubiera echado la culpa, ¿no? Entonces, tremendo, miren. Entonces ahí vemos en estos versículos de Génesis el orgullo. ¿Qué es el orgullo? Afán por parecer. Es el deseo de hacer ver algo distinto de lo que realmente es. De ahí la tendencia a justificar todos los errores, anteponiendo culpables, personas, hechos o circunstancias, antes de reconocer por orgullo toda o parte de la culpabilidad ante los demás. Este puede ser el caso de muchos. Digo que todos tenemos orgullo, ¿no? ¿Y qué debemos de hacer con él? ¿Ahí consentirlo? No. Dale muerte, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que hay que darle muerte a las obras de la carne. Mire ese significado del orgullo, es el deseo de hacer ver algo distinto de lo que realmente es. Eso es lo que hizo Adán y Eva.
Dice eso, de ahí la tendencia a justificar todos los errores anteponiendo culpables, como las personas o las circunstancias, bueno, cualquier cosa menos que reconocer, sí, Señor. Uy, si te imaginas que hubiera pasado donde Adán y Eva hubieran reconocido, oh, no estaríamos en estos problemas en que nosotros hemos estado, ¿cierto? No estamos todavía, porque estamos todavía, hermanos, allí luchando con las obras de la carne, así sea bonita, pero ahí, hermanos, vea, mire eso de donde vino. Donde el Señor cuando llamó a Adán, venga Adán, no se esconda. Mire que el pecado lleva ¿a qué? A esconderse de Dios. El pecado nos separa de Dios, hermanos. Entonces llegó allí Adán. ¿Ustedes imaginan donde Adán hubiera salido y sí, humillado, llorando allí, se hubiera, mejor dicho, tirado al piso allí? Sí, Señor, pequé contra ti, te desobedecí, Señor. Eso es lo que debemos de hacer ahora nosotros. Que esto nos sirva de ejemplo a nosotros. Pecaste, caíste en pecado. Ve, humíllate delante del Señor antes de que sea demasiado tarde. Esa es la palabra que mientras hay vida hay esperanza. Vaya, humíllese delante del Señor, confiésele al Señor que pecaste. Y el Señor te va a restaurar. El Señor te va a levantar. No hacer lo que hizo Adán y Eva, pues echarle la culpa el uno al otro, hermanos, en vez de reconocer su error. Uy, no, Señor, es que esa mujer estaba tan bonita. Uy, no, pero es que y como mi mujer, pues, estoy amargada, pues yo caí. Dicen muchos ahora. Usted me entiende, ¿cierto? Sí, a una le dicen a uno. No, yo sé que el Señor me entiende. Eso es falta de temor de Dios. Por eso ustedes me escuchan, hermanos, pídanle temor a Dios. Mi oración por ustedes es, Señor, levanta un pueblo que tema a ti, que temblemos ante tu palabra, Señor. Para no caer en la tentación, para no ofender a Dios. Necesitamos, hermanos, temer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay entre estas las obras de la carne en cuanto al orgullo, es enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Dice allí la palabra del Señor, porque todo, ¿cuántas cosas? Todo, oiga, todo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino de ¿dónde? Sino del mundo. ¿A qué le dio lugar a Eva? A sus sentidos, ¿cierto? Dice que ella comenzó primero a escuchar a la serpiente, que era Satanás. Luego comenzó a ver allí, le dio lugar a su vista, con sus ojos comenzó a ver ese fruto, de verdad era hermoso. Dice que era codiciable, comenzó a saborearse allí. Sí, es verdad que eso es bien, se ve bien bueno, ¿no? Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Hay que cuidar aún nuestros sentidos para que no nos haga caer, hermanos, en la tentación. Génesis 3, ahí mismo estamos, ¿no? Devuélvase al 7, versículo 7 para terminar allí, al 10. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios. Mire que ellos estaban desnudos y era normal, ni siquiera
ni siquiera había malicia, como maja malicia en ellos, ¿cierto? Como esa, hermanos, de decirse, uy, no, estamos desnudos, qué vergüenza, no, porque era normal, no se avergonzaban. Dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron. ¿Qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comiese? Mire, allá viene pues, el Señor los llama a rendir cuentas. Entonces, ¿qué les llegó allí a ellos? El temor, ¿cierto? Ay, ya se asustaron, ya se les abrió los ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos, se miraron con qué hojas, con qué cubrirse, hermanos, y comenzaba allí, hermanos, el problema. La práctica de la codicia y el orgullo se desencadenaron. Culpa y temor vino a ellos. Es que el diablo es así. El diablo tienta y él mismo después está señalando, está acusando. ¿Sí ven? ¿A usted qué lo va a escuchar Dios? Mire usted lo que hizo, usted es un inmundo, usted esto, aquello, usted no tiene perdón de Dios. Él mismo viene aquí a acusar, porque él es el acusador. Y comienza la persona a sentirse temerosa y comenzar, hermanos, lugar a ese espíritu de culpabilidad, a sentirse inculpables. Esto es el resultado del pecado. Implica sentirse destituido, merecedor de castigo y demanda de un sacrificio. ¿Por qué? Por la culpa. Muchos se enferman por esta parte, por la culpa. Entonces, mis amados hermanos, mire, ¿sí es importante la sanidad interior? Claro. Solo el Señor Jesús nos puede, hermano, libertar de todo este rollo que aquí estamos aprendiendo, hermanos, a descubrir, de todo lo que nosotros tenemos. Solo Él nos puede libertar de esa esclavitud como son las obras de la carne. Solo el Señor. Por eso, hermanos, pues reflexionemos allá ante la palabra con la ayuda del Espíritu Santo. Y como les decía al principio, que tomen nota, que esto a mí me pasa. Con razón que esto a mí me sucede. Para que ustedes busquen una consejera, que los hermanos, para que les ayuden en este proceso de sanidad interior. Aquí estas consejeras que ustedes ven, están capacitadas primeramente por Dios y por nuestro pastor, que en este preciso momento, los sábados, él está encerradito dando clases virtuales de consejería toda la mañana. Y en la tarde da las presenciales. Entonces ellas están capacitadas para que ustedes no sigan con pretextos de que pronto después decirle al Señor, Señor, es que no hay con quién hacer eso, Señor. ¿Qué hago? Como Eva, ¿no? No hay, Señor.